Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una invitación animada juvenil temática TikTok paso a paso con la plataforma Canva. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, luego nos vamos a video para celular, damos clic y sobre esta página es donde vamos a realizar la composición comenzando por la base. Para ello nos vamos a Pinterest, yo voy a seleccionar esta base que ya está en formato video, si ustedes gustan pueden optar por otra. En este caso, como es un video, copio el URL o link, voy a descargar con esta plataforma Pinterest Download, copio el URL o link y procedo a descargar. Una vez se me va descargando, clic en estos tres puntos y descargar. Automáticamente se me descargó en la parte inferior y este es el modelo. Este video lo voy a llevar a la plataforma Canva. Para ello me voy a Subidos, Subir archivo, selecciono el video que previamente he descargado y en Abrir. Automáticamente se me va cargando en esta sección, al igual que ya he cargado varios elementos tanto en GIF y en video e imágenes. Clic sobre este fondo y lo que voy a hacer es ampliar por toda la página. Una vez que ya está ampliado por toda la página voy a comenzar a ingresar los datos. Para ello voy a ingresar un logo animado. He descargado este logo de Google que viene a ser un logo en GIF animado con fondo transparente, que yo lo he descargado y lo he subido a Canva. Voy a trabajar con esto. Le doy clic y procedo a subir a la parte superior. Va a ser la introducción de mi invitación. A continuación voy a ingresar el texto. Para ello me voy a textos. Voy a elegir esta tipografía que viene a ser Blue and Violet Gamer. Voy a elegir esta y procedo a desagruparlo, a llevarlo a la parte inferior. En este caso lo voy a minimizar y voy a cambiar el texto. Clic y procedo a cambiar. Voy acoplando, minimizando. Control C, Control V de este texto. Me voy a la parte superior. Clic en el cuentagotas y voy a seleccionar el color, en este caso un color de contraste que estoy usando. Nuevamente procedo a ingresar el siguiente texto. Si en caso el texto está muy ajustado, lo que voy a ir es a la parte superior e interlineado. De esta manera me va quedando ya el texto. Voy a proceder a centrar. Y bueno, de esta manera ya me quedó la primera introducción. Voy en estos tres puntos y me voy a duplicar página. Ahora en esta página procedo a realizar los cambios. Voy a eliminar este elemento que ya no me va a servir y voy a mantener este texto que lo voy a cambiar. En este caso mi cumple Carla 16. En la parte superior voy a ingresar la fotografía de la cumpleañera. Para ello voy a utilizar esta base de soporte que hay en Pinterest. En este caso es en formato GIF. Yo voy a seleccionar esta, simplemente clic sobre la imagen y guardar imagen como y lo voy a guardar tal cual. Y ya se guardó y esto lo voy a llevar a la plataforma Canva. Previamente yo he subido el modelo que viene a ser esta, que está en formato GIF. Como ustedes pueden observar, este elemento, si bien está en GIF, tiene un formato negro de fondo, lo cual lo voy a quitar o voy a simular quitarlo. Y para ello me voy a elementos y busco marcos. Clic en este icono, voy a seleccionar esta circunferencia de marco. Lo llevo a la parte superior, amplío, centro. Una vez listo, nuevamente retorno a Subidos, selecciono esta, clic y arrastro hasta soltar hasta la circunferencia. Como ustedes pueden observar, ya está en toda la circunferencia. Doble clic y procedo a modificar, amplío para que en el borde me salga esta animación neón justo en el contorno. Como ustedes pueden observar, se ha formado un GIF, pero un GIF en PNG. Ahora, nuevamente esta circunferencia, Control C, Control V, voy a generar una copia. Ya tengo esta copia. Sobre ella voy a ingresar la fotografía de la cumpleañera. Para ello me voy a imágenes, ya tengo subido la imagen de la cumpleañera, simplemente arrastro y suelto en la circunferencia. Una vez que está listo, lo arrastro y lo voy a minimizar un poco para que se vea el fondo neón. Ahora en cuanto a la imagen, si yo quiero ampliar esta imagen que está muy pequeña, doble clic y amplío al tamaño que deseo. En este caso una imagen un poco más grande. Y procedo a centrar.
Y bueno, me va quedando de esta manera. A continuación, una vez listo, voy a cambiar un poquito el fondo, que se me vea un poquito más de movimiento. Para ello voy a acoplar otro fondo adicional. Para ello me voy a ir a Pinterest nuevamente y voy a seleccionar esta imagen que está en GIF. Ahora lo he descargado y ya lo he llevado a la plataforma Canva, con el cual voy a trabajar, que viene a ser esta imagen GIF. Simplemente clic y voy a ampliar por todo el contorno, cubriendo la hoja. Una vez que está listo, lo que voy a hacer es agregarle una transparencia. Me voy en este recuadro y la transparencia minimizo, por ejemplo en este caso a 21, para que simplemente se me note como un marco de agua, pero que tenga un poco de movimiento sin tapar lo que es el fondo. Ahora capa, voy a mover al fondo esta capa que he ingresado y me va a quedar de esta manera. A continuación voy a ingresar otros elementos adicionales en GIF, en PNG, para que le den vida a esta sección. Para ello voy a trabajar con la plataforma Giphy, que anteriormente también ya les indiqué cómo descargarlo. Son imágenes en GIF en alta resolución y de paso que vienen con fondo transparente. Bueno, voy a usar todos estos elementos, el último de Google. Todas ellas ya lo he descargado y ya lo he cargado en la plataforma Canva. Ahora voy a usar todos estos elementos y voy a acoplarlo uno por uno de modo alterno. Comienzo con este elemento que lo voy a centrar y lo voy a colocar debajo de la fotografía de esta manera. Ahora a continuación lo que voy a hacer es distribuir cada uno de los elementos de modo alterno por cada una de las zonas. Simplemente clic, control C, control V para generar una copia, minimizo, maximizo y de este modo voy a trabajar cada uno de estos elementos simplemente para acompañar, para que no se vea un fondo vacío. Bueno, una vez que ya he terminado de acoplar cada uno de estos elementos, a continuación me voy a estos tres puntos y voy a duplicar la capa. Nuevamente voy a trabajar en esta capa y voy a eliminar los elementos que no me van a servir. Una vez realizado, voy a minimizar esta imagen y lo voy a arrastrar a la parte superior. De igual manera la tipografía. Una vez que está listo, voy a ingresar un elemento adicional que viene a ser esta coronita de tenors, que viene a ser en formato GIF, que viene a ser esta. Voy a ingresar y lo ubico en la parte superior. Ahora en la parte inferior voy a colocar un elemento que me simule la plataforma de TikTok. Para ello yo he subido un elemento que previamente yo lo he diseñado. Yo se los voy a dejar en la casilla de descripción para que lo puedan usar o poner en práctica. Es este elemento que es de seguidores, que tiene varios iconos para que simulen, como le vuelvo a indicar, lo que es la plataforma TikTok. Lo arrastro y lo ubico de esta manera. A continuación, en la parte inferior voy a ingresar unos cuadros de video referente a la cumpleañera, simulando también un formato TikTok. Me voy a elementos, en este caso, si es que nosotros anteriormente ya hemos buscado marcos, voy a ingresar este elemento que es Rounder Corner. Clic y voy a adjuntar tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Control C, Control V, genero una copia y lo voy a ubicar de este modo. A continuación lo que voy a hacer es ingresar los videos. Me voy a subidos, me voy a videos, en este caso yo he ingresado dos videos que vienen a ser de la cumpleañera que está realizando TikTok. Simplemente voy a arrastrar el video y suelto en el primer recuadro. Y bueno, me va quedando de este modo, pero si desean ampliar simplemente hacen doble clic y pueden ampliar en este caso el video a la medida que ustedes gusten. En este caso un poquito más grande para que se vea el video.
y nuevamente el siguiente video arrastro y suelto en este recuadro. Nuevamente doble clic, voy a ampliar un poquito más. Y bueno, me va quedando de esta manera, como simulando la plataforma TikTok. Y bueno, voy a previsualizar cómo está quedando. Y bueno, necesito arrastrar un poquito más arriba, puesto que en la parte inferior hay muy poco espacio. Simplemente selecciono y arrastro todos los elementos de la parte superior y me va quedando ya de esta manera. A continuación voy a trabajar el cuarto elemento, que viene a ser los datos de la cumpleañera, la fecha, la ubicación, la hora. Para ello, clic en estos 3 puntos, me voy a duplicar página. Ahora voy a trabajar este cuarto elemento. En este caso voy a retirar todos los elementos que no me van a servir, simplemente me voy a quedar con el fondo. A continuación yo he subido un elemento que lo he prediseñado, que viene a ser esta, que les voy a dejar en la casilla de descripción, igual si lo quieren usar. Es una simulación de la plataforma TikTok, pero está en PNG. Lo voy a arrastrar por todo el contorno de esta manera y a continuación me voy a elementos, nuevamente retorno a la página de buscador y voy a buscar en este caso un puntero, ver todo. Voy a seleccionar este puntero que está en formato GIF y lo voy a arrastrar a la parte superior para que me indique la fecha. A continuación voy a ingresar todos los datos con la fuente tipográfica que he venido trabajando. Para ello me voy a la primera página. Selecciono todo el texto, que viene a ser lo mismo. Control C, Control V. Este texto voy a modificarlo. Retorno nuevamente simplemente para acoplar este pequeño movimiento que realicé. Y bueno, ya está listo. Y continúo con el cuarto elemento, que viene a ser el ingreso de datos. En este caso simplemente voy a cambiar todos los datos, que viene a ser la fecha, la hora, la ubicación. Y bueno, me va quedando de esta manera. Es muy sencillo esta parte. Nuevamente clic en los 3 puntos, duplicar capa. En este caso voy a trabajar con el quinto elemento, que viene a ser la despedida. Voy a mantener el texto y voy a modificarlo. Por ejemplo, en este caso te espero. Voy a utilizar otra vez Giphy para trabajar con esta imagen. La siguiente es esta, que son imágenes en PNG, también de formato GIF. Si ustedes gustan, en la parte inferior pueden desplegar y hay múltiples opciones en GIF. Yo voy a tomar 2 de ellas para trabajarlo y ya lo he subido a la plataforma de Canva. Ahora me voy a videos y voy a seleccionar estos elementos. Lo coloco esto en la parte superior y estos otros elementos en GIF en la parte inferior. Y bueno, de esta manera me va quedando todo lo que es la composición de la invitación animada. A continuación lo que voy a hacer es ingresar la animación en general para cada uno de estos bloques. Me voy al primer bloque, una vez listo me voy a animar, a esta sección animar, y puedo seleccionar una de estas animaciones. Pasando el mouse sobre ellas puedo observar cuál es el tipo de efecto que tienen cada una de ellas. Y ustedes pueden seleccionar de acuerdo a que se acondicione o se vea muy bien en los diseños que están realizando. En este caso yo voy a seleccionar esta fiesta y clic en ambos, que es la animación de entrada y de salida. Ahora en cuanto al tiempo, debo observar cómo es el tipo de animación. En este caso, por ejemplo, es una animación simple que simplemente te dan una imagen y bueno, un poco de texto. Para ello voy a modificar, en este caso voy a ingresar por ejemplo 5 segundos, que viene bien para esta animación, puesto que no tiene mucho texto, como le vuelvo a indicar, y no tiene muchas imágenes adicionales. Y bueno, va bien para una introducción. Ahora a continuación con este otro elemento, también no tiene mucho texto, simplemente algunos que ustedes pueden leer y más es imagen. Por tanto, me voy nuevamente a animación. Voy a seleccionar un tipo de animación, en este caso divertida, y voy a seleccionar ambos, tanto para el ingreso y la salida. Ahora en cuanto a los segundos, voy a cambiarle, por ejemplo, en este caso 5.5, que también va bien.
clic si deseo observar cómo está quedando. Y de esta manera va bien. Ahora prosigo con el tercer cuadro. Este cuadro sí tiene un video, por tanto hay que verlo. Me voy a animación. En este caso puedo seleccionar este de pop en ambos. En este caso sí le vamos a dar mayor segundo, puesto que tenemos que observar tanto la tipografía y el video propiamente. Por ello clic y voy a modificar en este caso la cantidad de segundos. 8.9 segundos, que va bien. Ahora continuamos con el cuarto elemento, que viene a ser esta. Me voy a animar, voy a seleccionar corporativo, solo animar al entrar. Y bueno, en cantidad de segundos me parece que está bien. A continuación, el quinto elemento le voy a agregar una animación de fiesta, también animar al entrar, solamente al entrar. Y bueno, la cantidad de segundos lo voy a reducir, en este caso hasta 5.5. Y bueno, me va quedando de esta manera. Si gusto puedo agregarlo más segundos, es de acuerdo al tipo de animación que está ingresando o a la cantidad, si es que tiene mucho texto, imagen, o la cantidad de tiempo que ustedes desean verlo. Una vez finalizado con la animación, me voy a ingresar el audio. Si ustedes suman, el audio debe superar esta cantidad de segundos. Ahora me voy a subidos, voy a seleccionar el audio que previamente he descargado, que también se lo estoy dejando en la casilla de descripción si lo quieran usar. Una vez subido, simplemente hago clic y arrastro, que automáticamente se nos apertura una sección de audio. Y ustedes pueden arrastrarlo hasta la parte inicial y automáticamente se nos corta en la parte final de acuerdo a la cantidad de segundos que tiene el video. Una vez finalizado todo el proceso, me voy a archivo, descargar, automáticamente se me predetermina el formato y clic en descargar. Automáticamente en la parte superior se me está descargando ya el video en formato MP4 y en la parte inferior ya está descargada. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto, lo pongan en práctica. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y bueno, si requieren los editables o quieren aprender unos tutoriales exclusivos o cursos, se pueden unir a mi comunidad. Y bueno, nos vemos en próximos proyectos.